Derecho en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown y la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados en la Universidad Johns Hopkins. Ha publicado artículos en los principales periódicos de América Latina y es un entrevistado regular en programas noticiosos para la televisión. De nacionalidad chilena, Vivanco estudió Derecho en la Universidad de Chile y en la Escuela de Derecho de Salamanca en España y posee una maestría de Derecho en la Facultad de Derecho de Harvard. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Es una excelente oportunidad para hacer algunos comentarios respecto de las políticas en materia de prohibición de drogas, tanto de consumo como producción y distribución. Derechos, desde una perspectiva de derechos humanos. Yo quisiera partir por hacer un llamado a México en el sentido de avanzar en una legislación que logre despenalizar el consumo personal de drogas. En nuestra opinión, deben reformarse las políticas antidrogas para reducir la violencia y los abusos. Las políticas nacionales sobre control de drogas que prevén sanciones penales para el consumo personal de drogas atentan contra los derechos humanos fundamentales. A fin de disuadir el consumo nocivo de drogas, los gobiernos deberían aplicar, en cambio, políticas en materias reglamentarias o de salud pública que no tengan un carácter penal. Los gobiernos deberían adoptar medidas destinadas a reducir las graves consecuencias para los derechos humanos de las políticas actuales sobre producción y distribución de drogas. Uno de estos pasos debería ser reformar las prácticas de las fuerzas de seguridad relativas a la aplicación de la ley penal y evaluar las alternativas de reglamentación legal que reduzcan el poder que ejercen actualmente violentas organizaciones delictivas, carteles y mafias. La llamada guerra contra las drogas, que ustedes han sufrido en México durante el sexenio del presidente Calderón, especialmente, ha tenido efectos nefastos en las Américas, que incluyen desde matanzas perpetradas por despiadadas organizaciones de narcotráfico hasta abusos aberrantes cometidos por miembros de la fuerza de seguridad que les combaten. Los gobiernos deberían definir nuevas políticas que disminuyan los daños provocados por el consumo de drogas y a la vez reviertan la violencia y los abusos que han caracterizado las actuales políticas en marcha. Aplicar sanciones penales por el consumo o la tenencia de drogas para uso personal implica cercenar la autonomía y el derecho a la privacidad de todos nosotros. El derecho a la privacidad se encuentra ampliamente reconocido y protegido en el derecho internacional, tanto en el Pacto de Derechos Internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las restricciones a la autonomía y la privacidad no son justificables a menos que reúnan los siguientes criterios que se exigen para la limitación de derechos fundamentales. Se deben tratar de circunstancias donde la limitación sea para lograr una finalidad legítima, con proporcionalidad, con una necesidad que lo justifique y sin discriminación. Si bien proteger la salud es un objetivo gubernamental legítimo, por lo tanto, puede cumplir con la primera condición de una finalidad legítima, la prohibición, criminalizar el consumo de drogas para evitar que las personas se provoquen un daño a sí mismas, en teoría, no cumple con los criterios de necesidad ni tampoco con los criterios de proporcionalidad. Los gobiernos pueden recurrir a muchas alternativas que no tengan un carácter penal para reducir el perjuicio o daño sufrido por quienes consumen drogas, como por ejemplo ofrecer tratamiento en casos de abusos de sustancias nocivas y brindar asistencia social.
Las investigaciones efectuadas por Human Rights Watch en distintos lugares del mundo han comprobado que la criminalización del consumo de drogas ha operado en detrimento del derecho a la salud. El temor a ser objeto de sanciones penales disuade a quienes consumen drogas de utilizar los servicios de salud y recibir tratamiento, e incrementa el riesgo de quien se exponga a actos de violencia, discriminación y enfermedades graves. Las prohibiciones penales también han obstaculizado el uso de drogas con fines legítimos, de investigación médica, y no han permitido que pacientes accedan a drogas para cuidados paliativos y tratamientos del dolor, como lamentablemente ocurre aquí en México. Son muchas las medidas que los gobiernos pueden y deben adoptar para disuadir y prevenir y remediar el uso nocivo de drogas. Sin embargo, no deberían hacerlo castigando a las personas cuya salud se pretende proteger. Eso es probablemente lo más ilógico que tiene esta política, que con la pretensión de preservar o proteger la salud de aquellos que consumen drogas y tienen una adicción, se les protege castigándolos con la sanción penal, con la prisión. Los gobiernos tienen un interés legítimo en proteger a terceros frente a los peligros que supone el consumo de drogas, como por ejemplo, conducir un vehículo bajo el efecto de las drogas. Es posible, respetando los derechos humanos, imponer sanciones penales, proporcionadas ante conductas que se produzcan conjuntamente con el consumo de drogas, cuando tales actos provoquen un perjuicio a terceros o los expongan a un riesgo grave de sufrirlo. Con respecto al consumo de drogas por menores de edad, los gobiernos tienen la obligación de adoptar medidas adecuadas de índole legislativa, administrativa, social y educativa para protegerlos del uso ilícito de drogas. Los gobiernos no deben imponer sanciones penales a los menores de edad por consumo o tenencia de drogas para uso personal. Cuando bajo la influencia de las drogas, una persona actúa de un modo que podría causar un perjuicio a terceros, ya sea, por ejemplo, al conducir un automóvil o poner en riesgo a un menor de edad negándole los cuidados necesarios, las sanciones penales pueden ser perfectamente legítimas, del mismo modo como lo son cuando se consume alcohol de manera que afecta a terceros. Sin embargo, y esto es muy importante, la pena, la sanción penal, no es por el consumo de drogas, sino por realizar una conducta concreta bajo la influencia de drogas que pone en peligro a terceros o a un menor. La aplicación de leyes penales sobre producción y distribución de drogas en las Américas y en otras regiones ha provocado, ya sea de manera directa o indirecta, violaciones graves de derechos humanos que en algunos casos han tenido carácter generalizado y sistemático. La penalización de la producción y distribución de drogas ha incrementado la rentabilidad del comercio de drogas ilícitas. Esto es, a su vez, ha propiciado el crecimiento y las operaciones de organizaciones como paramilitares, guerrillas en Colombia, por ejemplo, la delincuencia organizada en México, que cometen atrocidades, atentan contra la seguridad pública y socavan el principio del Estado de Derecho. En México, durante el sexenio del presidente Calderón, han muerto 70,000, a lo menos, mexicanos en crímenes, en homicidios cometidos en el contexto de la lucha contra el narcotráfico. Muchos de estos crímenes no han sido debidamente investigados. La gran mayoría, lo cierto es que la gran mayoría continúan en la total impunidad. Las cifras hablan de alrededor de 26,000 desapariciones y 16,000 cuerpos humanos no identificados. Las cifras son realmente espeluznantes, las que deja el legado, digamos, del presidente Calderón en su lucha contra el narcotráfico. Hay más de 5.500 investigaciones abiertas en la jurisdicción penal militar
producto de la actuación de militares y efectivos de la Marina en la guerra contra las drogas. ¿Saben cuántas de estas causas han sido cerradas con una condena a aquellos autores militares o marinos responsables de hechos atroces? 4 causas, de las cuales 2 están en apelación. Ese es el récord. Ese es el récord que deja una política que ha impuesto el abuso y la arbitrariedad. Sin ir más lejos, la figura del arraigo se ha prestado para la detención masiva e indiscriminada de cientos de miles de mexicanos sin debido proceso. Las cifras oficiales hablan de 630,000 detenciones durante el sexenio de Calderón, de las cuales a lo menos 500,000 fueron liberadas esas personas por no existir cargos, no existir evidencias que justifiquen su detención. Pero tuvieron que pagar con varios meses, en algunos casos años, de prisión sin la protección del debido proceso. Y todo eso como resultado de una guerra elegida, de una guerra absurda, de una guerra fracasada como fue la guerra contra las drogas impulsada por el presidente Calderón. Pero este panorama no es solo de México, también se da en Centroamérica, también se da en Colombia, se da también en algunas ciudades en Brasil, en Río de Janeiro y en Sao Paulo, de acuerdo a las investigaciones que nosotros hacemos en lo que se refiere a la violencia y a la respuesta de mano dura de los gobiernos locales o federales o nacionales cuando intentan enfrentar un problema simplemente utilizando o recurriendo a la fuerza bruta. Los Estados Unidos, ya se ha dicho esta mañana, ofrece también un panorama en lo que se refiere a las detenciones, a los arrestos y al encarcelamiento de personas, con cifras importantes de personas que son objeto de arrestos o de detenciones, altísimo número de ciudadanos americanos y extranjeros por el solo hecho de poseer o de ser capturados o detenidos con tenencia de drogas. Las prisiones en toda la región están colapsadas, con una sobrepoblación extraordinaria de personas, muchos de ellos juzgados o sentenciados por la posesión o por el tráfico menor de drogas. Muchas de ellas, las cárceles, por ejemplo, de mujeres, la gran mayoría, el 70% en muchos de nuestros países de las prisiones de mujeres, la población que está allí lo está por delitos vinculados al tráfico menor, a la figura de las mulas, que normalmente, en las que normalmente caen mujeres de comunidades marginales o indígenas que no cuentan con la defensa necesaria en un juicio ante una corte de derecho y que son objeto de todo tipo de abusos estando en prisión. Creo que aquí hay una oportunidad histórica en México y celebro que se esté dando un debate de esta naturaleza en el DF. Ojalá este proceso logre despegar como ha ido despegando en otras partes de América Latina, porque es central analizar una política que se ha venido implementando mecánicamente hasta ahora sin arrojar resultados y contribuyendo de una manera significativa a un récord cada vez más pobre en materia de protección de derechos fundamentales. Muchísimas gracias. Muchas gracias al maestro Vivanco. Se acaba de incorporar a la mesa la diputada Teresita de Jesús Borges. Bienvenida. Es el turno de Steve Rawls. Les voy a leer una brevísima reseña de su trayectoria y su trabajo. Es jefe de producciones y analista principal de políticas en Transform Drug Policy Foundation. Steve se unió a Transform como coordinador de campaña en 1998. Tiene una licenciatura de Geografía Humana por la Universidad de Bristol y una maestría en Estudios del Desarrollo de la Universidad de Manchester. Antes de llegar a Transform, pasó un año de trabajo en la India
por el Consejo de Investigación Médica para gestionar una escala de estudio de salud rural grande y un año de trabajo en Oxfam sobre comercio justo y detener las campañas de comercio de armas. Gracias, Steve. Hola y muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes en este foro. Yo voy a seguir con los comentarios que hicieron los dos oradores anteriores con respecto al análisis político y algunos de los detalles de los impactos en los derechos humanos de las políticas en México, expresando algunos pensamientos conceptuales generales con respecto a la regulación del mercado del cannabis. Este debate está activo en México y a medida que vamos avanzando en este debate, creo que quisiera expresar y ha habido algunas ideas generales que serán de utilidad para informar este debate. Uno es el concepto de la ciencia, de las políticas basadas en evidencias y también el concepto del equilibrio de las prioridades en conflicto al desarrollar e implementar las políticas en torno a la regulación. Y en tercer lugar tenemos el concepto del control. El control gubernamental de los mercados a diferencia del control penal de los mercados. Entonces empezaremos con la ciencia, la idea de la ciencia y de las políticas basadas en la evidencia. Estas políticas basadas en la ciencia son las que proceden en el desarrollo de las políticas considerando la evidencia observable y no nada más las ideologías y la fe. El cannabis, ahora hablando de la política, nunca ha estado basada en la evidencia en México ni en ninguna otra parte del mundo. Estuvo basada en la evidencia cuando se volvió una estructura internacional de políticas hace 50 años y no ha estado basada en evidencias desde ese momento, pero sí aplicamos este análisis basado en la evidencia a la política aplicable a cannabis. Es evidente que ha habido un fracaso y ya lo dijo Ethan, ya escuchamos algunos de los detalles con respecto a este fracaso. No se trata de un fracaso como tal, ya que no ha reducido la producción ni la oferta y además tampoco ha liberado al mundo de las drogas, pero todavía es algo peor. Ha sido contraproducente, nos ha llevado toda una gama de consecuencias no intencionadas negativas y el costo de estas lo llevamos todos, lo pagamos todos, ha enriquecido a los delincuentes, ha llevado a la criminalización masiva, ha llevado a la sobrepoblación de las prisiones, también ha estigmatizado a millones de personas y ha excluido a los jóvenes, por ejemplo, y ha habido maltrato de la policía y han estado excluidos de la educación y además ha hecho que las intervenciones sean más difíciles, las intervenciones de la salud pública. Todas las medidas, de hecho, han sido un desastre. La ciencia nos dice esencialmente que esta se trata de una política que resulta ser cara y que además ha sido contraproducente de manera activa. Pero si vemos ahora el futuro, hay algunas personas que han sugerido que la regulación de estos mercados del cannabis van a ser un juego peligroso, una apuesta con la seguridad y con la salud pública de nuestros niños, pero que está creciendo en la oscuridad y que no hay evidencia ni base para poder avanzar de manera positiva. Pero de hecho, nosotros tenemos una base importante de evidencia de políticas de todo el mundo. En los Países Bajos, por ejemplo, hay las cafeterías. Ahí se tienen sistemas legalizados. No se trata de una legalización porque sigue habiendo una distribución en las cafeterías, pero se trata de el consumo, si es un mercado, sí representa un mercado bien regulado y esto desde 1976 y como se ha visto como una política, un experimento positivo en términos de políticas. En España ya tenemos los clubes sociales con más de 300 clubes sociales para cannabis, para el consumo y se trataría aquí también no es una verdadera regulación de legalización, pero para todo objetivo se trata de un mercado, de un abasto, un modelo regulado. Hay clubes autocontenidos con 100, 200 miembros y ellos cultivan y distribuyen en estos clubes en un ambiente controlado y regulado y se trata de un programa exitoso y también es un programa en crecimiento y hay otros modelos parecidos de clubes sociales que están empezando en otros países europeos. En términos más generales, ya escuchamos sobre la descriminalización. La descriminalización se está realizando en más de 30 países y jurisdicciones en todo el mundo.
Entonces tenemos un cuerpo muy importante de evidencia para mostrar que la descriminalización tiene impacto positivo para reducir la estigmatización, para reducir los procesos y para facilitar la salud pública y las intervenciones de salud pública. Y claro que también tenemos los experimentos en Washington y en Colorado y en los Estados Unidos y en Uruguay. Y Ethan ya lo mencionó. La evidencia no viene de aquí todavía porque apenas se está poniendo en marcha, pero esta evidencia va a empezar a fluir y a verse en los años y meses por venir. Esto va a ser una buena fuente de información. Entonces, estos 3 experimentos, el de Washington, el de Colorado y el de Uruguay, todos han tomado enfoques correctos. Han trabajado con comités para ver cómo van a funcionar. Todos han hecho programas de monitoreo, de evaluación para ver cómo van avanzando las cosas. Y todos van a tener programas flexibles, ya que van a poder aprender de los éxitos y de los fracasos de estos modelos de regulación. Van a ir avanzando, van a ir evolucionando en el tiempo sobre la base del impacto de la evidencia. La ciencia, de hecho, nos dice que sí tenemos una gran riqueza de evidencia que podemos aprovechar a medida que México avanza en este debate, desarrolla y pone en marcha los modelos regulatorios a nivel estatal o federal. También tenemos mucha evidencia y experiencia después de la regulación del alcohol y del tabaco. Aunque no toda esta experiencia ha sido positiva, ha habido muchos fracasos en las políticas de alcohol y del tabaquismo, pero repito, con el enfoque científico, hasta un fracaso es útil. Sabemos lo que no debemos hacer. Entonces, aún las políticas fallidas nos dan lecciones que podemos aprender y con las que podemos avanzar. Hay mucho camino por recorrer en el alcohol, pero el tabaco ya nos da lecciones importantísimas para la regulación en el futuro. Tenemos la Convención de las Naciones Unidas para el Control del Tabaquismo y todos los países latinoamericanos y México son firmantes. Y estos han dado lineamiento sobre regulaciones más efectivas de los productos del tabaco, información para las edades, información en la publicidad, dónde se puede consumir y restricciones también sobre la comercialización. Y como se ha logrado el tabaco en México, el uso de marihuana, creo que también nos podremos aprender. La otra idea es el concepto del equilibrio de las prioridades en conflicto. Con frecuencia, las decisiones de las políticas que tomaremos no son sencillas. Las partes están en conflicto. Hay conflictos de interés entre los intereses del comercio, de los negocios y también los intereses de la salud pública. Los negocios quieren ganar, quieren aumentar el consumo y las ventas. Las intervenciones de salud pública y las autoridades de salud pública van a tratar de moderar y reducir esos consumos. Hay conflictos potenciales de interés entre las libertades personales y también las responsabilidades sociales y civil. Y también hay la necesidad de la reforma y también la necesidad de avanzar. Tenemos que movernos precavidamente, con precaución. También ha habido un conflicto potencial entre el concepto del comercio libre y el concepto de las regulaciones y controles gubernamentales. Entonces, lo que estamos viendo es un espectro de opciones de política. No va a haber un solo modelo que vaya a funcionar en todas partes, sino que hay una gama de diferentes opciones de las que necesitaremos elegir. Por un lado tenemos la guerra de las drogas y de la prohibición, y por otro lado tenemos los mercados libres legales, los desregulados. Creemos que es en medio entre estos dos extremos en los que tenemos opciones para regular los diferentes aspectos del consumo, del mercado y del uso, donde vamos a encontrar justamente los mejores modelos de políticas que nos van a dar los mejores resultados, que son los que buscamos. La regulación entonces del cannabis no es una opción extrema. Se ha presentado como una perspectiva marginal, pero no. Es lo pragmático de los extremos, lo no regulado y donde tenemos la actividad delictiva. Entonces,
El desafío es encontrar el modelo óptimo a medida que avanzamos. ¿Cuál es la combinación de herramientas regulatorias son las que nos darán los mejores resultados? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues tenemos un enfoque basado en evidencia científica, hacemos experimentos, investigación, hacemos las lecciones y todos estamos avanzando. La regulación es un enfoque pragmático de manejo de riesgo. Regulamos las drogas porque son riesgosas, no es porque sean seguras. Y el último concepto que quiero presentar es la idea del control. La razón por la que quiero enfatizar este tema del control es porque la legalización y la regulación de cannabis y marihuana se describe como algo que está liberalizando nuestro enfoque, ¿verdad?, ante las drogas y la marihuana, y creo que es algo nada útil y es una descripción inexacta. La regulación de la marihuana se trata del control. Sí, se controla la producción, se trata de controlar los productos, se trata de control en la regulación de los proveedores que venden estos productos, controlar los establecimientos en los que se vende, las marcas, la publicidad y el acceso a los mercados. Los controles de edad, todas estas son áreas de intervención que podemos lograr con un producto legal, pero que no se puede lograr con un producto ilegal controlado por mercados no regulados delictivos. Entonces, es lo opuesto de relajar la ley y de hecho nosotros estamos tratando de transmitir niveles de regulación y de control en áreas de conducta social y mercados donde actualmente no hay ningún tipo de regulación y control. Y a medida que controlamos los mercados y a medida que entra el control en el ambiente del Estado y de las autoridades de salud pública y de las autoridades reguladoras, le quitamos el control a los cárteles y a los delincuentes. Nosotros tomamos el poder y le quitamos el poder a los que ahorita tienen el control. Entonces tenemos que ser atrevidos con estas reformas y al avanzar en estas reformas tenemos que avanzar con precaución. Esta política ya lleva muchos años, no se va a deshacer de la noche a la mañana, sino que va a haber una serie de pasos incrementales a medida que vamos hacia modelos diferentes. La descriminalización claramente es un paso importante. La introducción de las disposiciones de cultivo doméstico, todos estos son pasos importantes, pero necesitamos sí estar en este debate sobre la regulación, como dijo Calderón, Santos, Medina, como lo han dicho muchos jefes de Estado en los foros de alto nivel en las Naciones Unidas. Este es el debate que debemos tener. Necesitamos seguir la evidencia, tenemos que retomar el control y si podremos entregar la política y los resultados de la política que todos buscamos en términos de gastos más eficaces, mejorar la salud, reducir el delito para proteger los derechos humanos y también para proteger a nuestros jóvenes. Muchas gracias. Now we will give the floor to Mirko. He has a social science degree, urban planning, and he has a master's in Derechos Humanos por la Universidad de Lovaina. Cuenta con una amplia experiencia humanitaria, ha trabajado en Colombia, en Afganistán, en Ruanda, con el Comité Internacional de la Cruz Roja, y también ha sido oficial electoral para la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa, Bosnia y Herzegovina, y también tiene una amplia experiencia diplomática al servicio del Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza desde el año de 1999. Ha estado en Nueva York, en Bruselas, actualmente se encuentra trabajando en México y también ha trabajado en la Cancillería en Berna. Disfruta la literatura, ha sido 2 veces miembro de un jurado en Suiza y otra vez de un premio literario en Italia, y le gustan los medio maratones y los maratones. Mirko. Gracias. Sé que me invitaron como diplomático y no como persona privada, pero en la semblanza falta una cosa que para mí es la más importante. Soy casado y tengo 2 hijos y una hija. También le aseguro que es pura casualidad. He trabajado en Colombia, en Afganistán, en México. No soy responsable de nada por drogas y violencias. Pura casualidad.
este percorso profesional. Le voy a presentar un poco la política de 4 pilares en Suiza, política de droga de 4 pilares, cómo nació, qué es y cuáles son las consecuencias prácticas. Siguiente imagen, por favor. Así que un breve histórico, cómo nació la ley, qué es esta política de los 4 pilares, el contexto internacional, por supuesto, Suiza es un país parte a la Convención Internacional de Estupefacientes y unas conclusiones. Próxima imagen, por favor. Por lo que es el breve histórico, próxima imagen. Esta es Platzspitz, es una de las plazas casi en el centro de Zúrich, en los años 80 y 90. Esta es la imagen que dejaba Suiza a nivel internacional. Era una plaza abierta donde cualquier persona podía ir, podía comprar droga, consumir droga. Por supuesto, esta plaza ya no era más accesible a las familias, a los niños para jugar y así de seguida. Y de estas plazas se había varias en varias ciudades de Suiza. Próxima imagen, por favor. Así que esto, como lo había mencionado Ethan Nadelman, es importante porque la sociedad civil, las familias, las personas que quieren ir a estas plazas y varias... sí, digamos, la sociedad civil en sí empezó a decir, ya basta, ya no podemos más con este tipo de escenas abiertas de droga. Por supuesto, una escena abierta de drogas conlleva a violencia, conlleva a robos, conlleva a problemas de salud personal y problemas de salud pública. Y el problema de las drogas fue en los años 80 y 90 entre lo más importante. Si se hacía una encuesta en la población, una de las preocupaciones más importantes de la población suiza, el final de los 80, los primeros años de los 90, era la problemática de la droga. Próxima imagen, por favor. Así que despacito varios actores empezaron cada uno por su cuenta a tomar medidas. Unos médicos empezaban a distribuir jeringas en las plazas, unas familias empezaban a llevar comida a los drogadictos, quien llevaba también cobijas. Estas escenas, había gente que vivía prácticamente allá, dormían allá, consumían drogas allá, comían allá. Así que cada uno por su cuenta empezó a hacer algo que le parecía correcto hacer en favor de estas personas. Próxima imagen, por favor. Y estas personas se ponen a crear coaliciones, no se quedaron aislados el uno con el otro. La policía empezó a tomar medidas de tolerancia, de un lado. Los médicos se pusieron de acuerdo con la policía, las familias se pusieron de acuerdo con las policías, con los médicos, con las municipalidades y así de seguida, para hacer que las varias acciones individuales formaran unas medidas o un cuerpo de medidas que llevaba a disminuir el daño a los drogadictos, por supuesto, individualmente, y el daño general a la sociedad. Como había dicho, doctores distribuían jeringas, la policía empezó a ser un poquito más tolerantes de un lado y del otro lado también. Después de unos años, esa tolerancia había bajado un poco. También digamos, estas plazas atraían mucha gente de otras ciudades y la policía en los primeros tiempos era tolerante y después empezaron a decir, ya no más, tú no eres de Zúrich, tú eres de otra ciudad, regresa a tu ciudad, cosa que a nivel de derechos humanos es un poquito delicado porque en Suiza hay la libertad de movimiento para cualquier ciudadano residente en el país. Pero de todas maneras era una medida para evitar que estas plazas atrayeran aún más personas. También las autoridades sanitarias del municipio se empezaban a decirse, bueno, ya sabemos quién son los drogadictos, ahí están, y empezaban a apoyarlos con medidas médicas, también a controles médicos y así de seguida. Así que esta coalición permitió, con los hechos, de disminuir un poco los riesgos que había alrededor del consumo de droga. Próxima imagen. Esto sigue siendo, se ve mal, sigue siendo un cuadro de matiz. Y los bailarines están en el centro, es decir, que estas coaliciones seguían
pero en cierto lado la población podría apoderarse nuevamente de estas plazas públicas para jugar, llevar niños, para caminar así de seguida. Así que esta política muy práctica de reducción de daños tuvo sus sucesos. Los suizos somos una población muy pragmática, no somos muy idealistas. No es que cuando empezamos los primeros 5 músicos que estaban allá, no es que empezaban a decirse, ¿qué hacemos? Llevamos buenas ideas, vamos a reducir el consumo